nuevamente aquí en Laboratorio de Conciencia para llevarte un gran mensaje, ¿sí? Estamos aquí con una invitada especial, nos causa muchísimo honor, Araceli Perla. Así es como estás en redes, ¿no? Así estoy en redes. Araceli Perla Zamora, pero en redes la encuentras como Araceli Perla. Es un honor tenerla aquí. Ella es certificada de Hellinger Science, el Instituto de Bert Hellinger en México. Es el único instituto que avala la certificación de constelaciones familiares en México. Y ella tiene 17 años de experiencia en este trabajo. Se certificó, empezó a constelar, empezó a ponerse al servicio de todos los demás y lleva 17 años de experiencia. Es una gran consteladora. Y aquí la tenemos con mucho orgullo para que nos platique sobre el tema. Gracias, Alice, gracias por la invitación, gracias, Perla. Bueno, pues efectivamente, lo primero que quiero decirles de este trabajo, de las exclusiones principalmente, es que vienen de una ley que está en las constelaciones familiares. Es una ley muy importante. Y esto viene porque todos pertenecemos a un sistema familiar. Llámese sistema a toda la familia y varias generaciones anteriores. Tomando en cuenta que todas las personas que hicieron un espacio para que nosotros estemos aquí, cuentan. Y es así como a veces esta parte de excluir, para nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos muchas formas de hacerlo. Una puede ser excluyendo a un abuelo que tomó alcohol, bebida, ¿sí? Ok. O también pueden ser aquella abuela que dejó un hijo y que fue mal vista por el sistema. Y que todas estas exclusiones solamente nos traen repercusiones en el presente de nuestra familia. Entonces, una pregunta. ¿Las maneras de excluir es como cuáles? O sea, ¿cuáles serían las maneras de excluir? ¿Que les dejes de hablar o que los rechaces? ¿O simplemente que aunque estén, no energéticamente no los aceptes? ¿O cómo sería la manera de excluir? Claro, precisamente es olvidándonos de aquellos que estuvieron en el sistema, llámese por accidentes, por enfermedades graves, un cáncer, un SIDA, por abortos, aquellos abortos que no se contemplan ya en la familia, ni siquiera se mencionan porque traen mucho dolor al sistema. Y también aquellas personas que hicieron algo mal, que en la familia está mal visto, que anteriormente se decía que el casarte y divorciarte estaba muy mal visto, y entonces estas personas son excluidas. Las ovejas negras. No, las ovejas negras son aquellas que buscan toda esta información que todavía no encuentran, van buscando información y entonces ellas hacen algo para que el sistema empiece a abrir y a... ¡Qué padre! Pero los excluidos precisamente tenemos diferentes maneras de hacerlo. E incluso yo les preguntaría a ustedes, ¿en qué momento se han sentido excluidos de algún lugar o de alguna familia, de algún núcleo? De amistad, club, exacto. Estamos excluyendo. O del trabajo. ¿Sí? De cualquier cosa. Nosotros tenemos, como les decía, diferentes formas de excluirlos. En el momento en que yo dejo de hablar de ellos, en el momento en que yo dejo de incluirlos al sistema, en ese momento excluyo. Por ejemplo, aquellas personas que por decir mi abuelo se casó por segunda vez o por tercera vez, y esas personas no se mencionan. Sin embargo, no se hablan con los hijos del otro matrimonio. Pero aparte, ya no se hablan. Es como el abuelo se casó con la abuela para que nosotros estuviésemos aquí, pero ya no se hablan de ellos. Okay. Aquellos accidentes. Okay. Por ejemplo, o sea, quiero entender un poquito entonces. Lo que dijiste es que cada persona en el sistema familiar tiene su lugar. Así es. Y ahí está el lugar.
Y entonces cuando tú excluyes a alguien es cuando puedes desde no mencionarlo hasta olvidarlo o hasta energéticamente suprimirlo. Así es. Y a veces el precisamente no nombrarlos, decir, no, tu padre tuvo una primera esposa y esta primera esposa no se vuelve a mencionar. Esto tiene repercusiones en los sistemas que vienen hacia adelante. Del hijo, de los hijos. Y de los nietos, etcétera. Exacto. A veces no es en la primera generación, sino en la segunda o a veces hasta la tercera generación cuando se da. O sea que como quien dice, no importa si tus ancestros cometieron algún error o algo, todos tenemos que de alguna manera comprenderlo y aceptar ese error. Así es. Porque si lo rechazas y los excluyes, entonces generas un problema a nivel, o sea, descendencia. De todo el sistema. Wow. ¿Y Qué cuáles interesante. serían estas consecuencias que puede traer la exclusión? También hay varias. Precisamente este trabajo, cuando se abre un sistema, se ve que por medio de, a lo mejor, de los fracasos, de las pérdidas materiales, o a veces buscando muchas parejas, no encuentro mi pareja, hay veces no encuentro mi lugar en el sistema. No sé si han escuchado esta palabra que a veces dicen, no me encuentro, no me hallo aquí, siento claro, que yo no que no pertenezco. pertenezco. Entonces, todas estas son algunas de tantas maneras que se dan teniendo enfermedades fuertes o incluso accidentes. Todas estas maneras son solamente algunas de las que se pueden dar en el sistema familiar. Okay. Cuando no encontramos trabajo, cuando no tenemos éxito. Todas esas pueden ser consecuencias de la exclusión familiar. Sí. Y entonces, ¿cuántas personas estarían excluidas en nuestro sistema? Porque hay veces no conocemos de dónde venimos ni cuántas personas había antes que nosotros. Claro. Muchos de nosotros tenemos un lugar, yo me cuento como la tercera hija de 6, excepto que a veces no sé que hubieron antes que yo o después que yo personas que estaban en el sistema. Hijos, abortos o personas que nacieron y que murieron. Claro, ok. Y estas muertes se pueden dar ya sea por abortos, como decías, espontáneos, abortos intencionados o por enfermedades. Uh-huh. Y por mucho... Pero tú tienes que contar tu lugar contando tanto abortos o decesos. Sí, depende, porque por ejemplo, algo que te puedo decir que he aprendido en estos años es que yo no tengo yo no puedo ser la tercera. Hubo muchos hijos de mi mamá antes que yo y después de mí. Entonces, yo digo, yo quiero creer que soy la tercera, pero incluyo a todos estos hermanos que pude haber tenido. Sí, aunque no lo sepa. Wow, pero si ya sabemos que tuvimos 1 o 2 hermanos y yo me cuento como el primero, entonces yo no estoy ocupando mi lugar, pero estoy excluyendo a 2 personas que murieron antes. Entonces, ok. Y de ahí empieza. No estoy en mi lugar y entonces aparentemente no me puedo llevar ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos. Cuando me relaciono con pareja, tampoco encuentro pareja o tengo problemas con las parejas, tengo problemas en mi escuela o tengo problemas en el trabajo. Y todo esto es porque no ocupo mi lugar. Viene una disfunción en la familia. Totalmente. Ok. Y por ejemplo, ¿qué le dirías a todas estas personas que hablan sobre que la familia es tóxica y toda esta onda? Y obviamente no vamos a obligar a la gente a que le hable a su familia, pero ¿cómo podríamos incluir a la familia o aceptarla? A lo mejor sin tener que crear una relación, pero sí decir, bueno, es parte de mi familia, es parte de mi sistema. ¿Y cómo podríamos aceptar incluir a estas personas que luego
luego yo en Facebook he leído mucho de, si no es sana tu familia, aléjate de ella, y un montón de cosas que digo, bueno, muy respetables, seguramente traen ahí temas sin resolver, pero ¿cómo podrían entonces incluir a estas personas? Porque estoy entendiendo que si tú no incluyes a estas personas, ¿quién va a tener consecuencias? Eres tú Y tu sistema. Y tu descendencia, tu descendencia. Tú más que nadie, primero tú y después toda tu Tu descendencia. descendencia está cañón. Bueno, pero es que es una manera en que el universo te hace comprender que todos somos uno. Claro. Exacto, todos somos parte de uno. Entonces, si yo no quiero relacionarme efectivamente con mi hermana o con mis hermanos, pero sí los incluyo y digo, yo soy la tercera y tengo 6 hermanos, o tuve 6 hermanos, en este caso 5 vivos y 1 fallecido. Y entonces ya los estoy empezando a incluir. Y los incluyes, o sea, aunque no los trates con el puro hecho de decir, bueno, yo no me entiendo contigo, pero eres mi hermano, igual te amo en lo profundo, aunque sea con un ancla en el fondo del mar, pero te amo, ¿no? Y entonces, y decir, y eres mi hermano, y estás cerca del número, y eres mi sistema, y tú eres mi hermano, mi segundo hermano, o mi hermano número 3, o mi hermano. Ahorita que lo mencionas, creo que en muchas películas, bueno, ya hemos visto que en muchas películas hablan de esto, y hay una película, ahí no me acuerdo cómo se, creo que es la de El Gladiador. Bueno, o sea, a mí me suena muy chistoso cómo él se presenta, él dice, yo soy hijo de bla, bla, bla. Claro. Soy Marcus Aurelio, hijo de la, la, la. Igual en El Señor de los Anillos, siempre hay yo soy Aragorn, hijo de tal y de tal, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿no? De incluir también es hasta chistoso luego, ¿no? Pero hay bandas de música de banda que dicen del creador. Hijos de Lizárraga. Ajá. O el creador de tal, ¿no? Y lo mencionan, exacto. Y es gente que le va muy bien, ¿no? Entonces, exacto. Es como aquellas personas que incluyen, les va muy bien. Chinita. Porque es como darle el reconocimiento, ¿no? Y el lugar a tus ancestros y a la gente que ha estado ahí para ti, ¿no? Así es. De que gracias a ellos estoy yo aquí, ¿no? Sí, okay. Así es. Y efectivamente, si ellos, no todos nuestros ancestros, si no hubiesen estado, yo no puedo contarme. Gracias a ellos. Claro, literal, les debo la vida. Así es. Y entonces... Les debo mi existencia. Sí. Uh-huh. Wow. Normalmente en los talleres que llevo, al final de este taller, normalmente hago un ejercicio, a veces se los doy a escoger a las personas, porque a veces hacemos mucho este ejercicio de la inclusión. Porque es muy, muy, muy importante. Y cuando la hacemos y después les pregunto que cómo les fue, es precisamente decir, me voy satisfecho, me voy completo, me voy en paz, porque en este momento acabo de incluir a todo lo de mi sistema. A todo mi sistema. Así es. Y es muy hermoso sentir esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Ok, ahora, mi pregunta, para incluir a todo tu sistema, ¿sí? No quiere decir que forzosamente tengas que tener una buena relación con ellos. Sería excelente, pero sí, claro. Si no, perdón, si no solamente es empezar a incluir, decir, como decíamos hace rato, soy hija de tal persona, yo soy hija de Francisco Zamora y de Obdulia, y soy la tercera hija de 6. Okay. Y entonces, desde mi corazón empiezo a incluirlo y también ya lo puedo decir, ya lo puedo mencionar. No necesariamente tengo que mencionar que tuve varios hermanos o varias hermanas que fallecieron, pero si llegara alguien a decirme, ¿y por qué dices que eres la cuarta si solamente veo 3, ¿no? Porque tuve un hermano que falleció, ¿no? Okay. Pero ya lo estoy incluyendo. Ajá. Y me estoy incluyendo y cada quien estoy poniendo en su lugar. Porque parece mentira, este es otro orden. Las constelaciones se abren y tienen muchas etapas. Y si yo no me coloco en mi lugar,
en automático estoy excluyendo a alguien. Y me estoy excluyendo yo, A veces me excluyo yo. porque estoy ocupando un lugar que no me corresponde, Exacto. que no es el mío, donde no pertenezco, un lugar al que no pertenezco. Al lugar que le pertenece A otra persona, por lo tanto no me pertenece a mí. Exacto, No, o sea, no sí. pertenezco a ese lugar, a ese específico número o lugar, ¿no? Sí, y a veces me vivo como si fuera la hermana mayor, Ajá. siendo que soy la número 3. Por ejemplo, eso te iba a preguntar ahorita. ¿Qué ocurre, por decirte, si tú tienes un aborto? El primer niño que tienes un aborto. Sí. Y entonces después viene el segundo. El aborto, bueno, fue a muy temprana tiempo, ¿no? O sea, fue espontáneo, a los 2 meses o algo así. Y entonces viene ya tu segundo hijo, ¿no? Que es el que sí vive y etcétera. No es el primogénito. No. Ok. Y no se debe vivir como primogénito. O sea, no, en automático no, o sea, él es el segundo hijo. Exactamente. E incluso en este trabajo, para mí se me hace maravilloso, hemos descubierto precisamente que, es decir, tú tuviste un hermano o una hermana y aquí está y tú eres el segundo. Entonces tú necesitas darle lugar a esta persona para no excluirlo y que tomes tu lugar. Ok, o sea que el aborto va a ser siempre el primogénito. O sea, si abortaste, o sea, vaya, hablando de este caso, sí, como abortó la primera vez en su vida que se embarazó, ese es el primogénito. Él es el primogénito o ella es el primogénito y yo sería el segundo. Ok. Y, por ejemplo, después tienes al segundo y luego tienes otro aborto. Es el tercero y luego tienes otro hijo. Es el cuarto. Así es. Y entonces es bueno, a veces los padres, por mucho dolor que traemos por estos abortos y por estas pérdidas, no lo decimos. Pero es importante que digamos, tuviste un hermano antes que tú y tú eres el número 5. Ok. Y entonces tú tienes que andar diciendo, los que ¿tengo 2 hijos o cómo? O sea, si entonces tengo 2 y aborté otros 2, ¿yo tengo que decir tengo 4? No lo tienes que decir, porque si en tu corazón pero lo sí llevas, tienes que contar. Pero yo sola, o sea, no tengo que estar ahí diciendo, pero también, ¿cuántos hijos pero tienes? también 4. A tus descendientes. Pero a tus descendientes. Pero, por ejemplo, si tu hijo es el número 4, tú le vas a decir, tú eres el número 4. Entonces él te va a preguntar por qué hubo 3 hermanos antes que tú. O sea, sí, en el sistema, pero no es necesario estar... No. Okay. No, eso no es necesario. Imagínate. No, que necesitaríamos de explicarles a todos qué fue lo que pasó en mi vida. No, tampoco es así. Okay. Pero a los que sí excluimos mucho son a todas las personas de nuestro sistema. Aquel tío que se portó mal porque le gustaban mucho las mujeres y entonces decimos ese tío no se vuelve a nombrar. O en este caso que es muy importante hacerlo ver por ejemplo, si algún tío, papá o X familiar abusó de alguien, en automático lo excluyes, es que no lo quiero ya en mi vida, no quiero que vuelva para acá, no quiero ni volver a mencionarlo, ¿no? Dice la gente. Sí. Y entonces lo excluyen por completo pensando que al que le hace daño es a él y no a nosotros. Pero si haces eso, entonces tú te estás dañando. Exacto, porque esto solamente se vuelve a repetir. A lo mejor en esta generación, y si no, en la que sigue, va a volver a haber una persona que... O puedes tener un hijo así, ¿no? ¡Ándale! O sea, fíjate, quiere decir, es que muchas veces los padres dicen, como, ¿para qué le voy a platicar esa historia a mi hijo? O sea, es como enfermarle la mente. Sí, ¿no? O sea, como, ¿para qué le voy a platicar que si su abuelo o su bisabuelo abusó de alguien, ¿no? De la mamá o de la abuela o sea, ¿qué? O sea, como, ¿para qué le meto esas cosas en la cabeza a mis hijos? Entonces, ¿cómo recomiendas o cómo recomienda Hellinger manejar este tipo de cosas?
Hay veces que solamente es como una información. O sea, No pero sé. no es necesario decirle lo que hizo, ¿no? O sea, a lo mejor nada más es decirle, tuviste un tío que, Que no tratamos, diga, pero existe. ajá, ¿no? O si es necesario decir lo Sí, que... sí, a lo mejor exactamente así como lo dices tú. Tienes un tío que se llama Pedro y él es el segundo de la familia, ¿no? Y entonces ya lo estoy incluyendo. A veces no cuentas la historia. Ok, y aunque no lo trates, aunque lo hayas Aunque excluido no lo de tu trates. trato, pero es decir, existe y es tal. Y tiene un lugar. Y tiene un lugar. Ok, Eso es ok. muy importante. Cada quien tenga un lugar. Porque precisamente cuando llegan las personas a un taller y me dicen, es que estoy, no sé, estoy muy enferma de tal cual cosa, entonces ahí normalmente salen las personas excluidas. Y una pregunta, las personas que no conocieron a sus ancestros biológicos, que son adoptados, Salen en las constelaciones. Todo eso claro, se ve en pero las ¿cómo constelaciones. puede hacer? O sea, ellos ahí no hay manera de que, Con una, o sea, de que incluyan en su sistema, o sea, vaya, porque no sabe ni de quién fue hijo, ni cuántos hijos, hermanos tuvo, o sea, no saben nada de su vida, de sus ancestros biológicos, o sea, Sí. ¿cómo lo manejas ahí? Yo normalmente les digo, mírense a la cara, ahí está su papá y ahí está su mamá. Porque somos tan parecidos a nuestros padres que traemos los genes y traemos todo lo Toda que la genética, claro. Exacto. Y entonces es honra a tu papá y a tu mamá aunque no los conozcas. Exacto. Y hubo precisamente hace muchos años una chica que fue a un taller y me dijo, yo quiero constelar. Le dije, adelante. Y me dijo, algo está mal aquí. Algo no concuerda, no me checa. Y cuando coloqué a las personas y vi que era una persona adoptada, que no eran sus padres, ella se enojó conmigo porque yo era la persona que tenía que decírselo. Wow. No, yo no era la persona, sus padres tenían que decírselo, entonces lo único que le dije, aquí no hay más que respetes y honres a tus padres. O sea, ella no sabía que era doctor. No sabía, pero ahí salió. Y salió en la pero ella no se lo dijo. Pero tú tampoco se lo dijiste. Yo no soy la persona. ¿Por qué se enojó? Porque precisamente ella sabía que había algo. Ella sentía. O sea, sospechó. No, tú sientes cuando hay algo que no está en tu corazón, cuando hay algo que no te checa o no te funciona, a veces tú lo sientes. Y las personas adoptadas saben que está ocurriendo algo. Lo saben. A lo mejor es decírselos. Exacto. Incluso las personas que faltan personas, también llegó hace muchos años una chica que nació con una hermana y me dice, a mí me falta algo. Con un gemelo. Con un gemelo. Y entonces ya después me platican, me hablan por teléfono y me dicen, sí, fíjate que hubo una hermana que nació en la misma bolsa que yo, pero murió. Y nunca le dijeron. Y nunca se lo dijeron. Y entonces, claro que él dice, yo me siento incompleta y me siento mal. Y aparte le va muy mal. Y entonces se casa una vez y se casa dos veces y dice, no entiendo por qué está pasándome todo esto, ¿no? Y entonces hay veces que llegan a la conclusión de muchas de las situaciones que les está ocurriendo en la vida. Ok, fíjate qué interesante. Sí, normalmente hacer una constelación, o por lo menos yo lo he visto en estos años, nos ha cambiado la vida, porque incluso desde mí, te lo puedo decir, me cambió la vida a 360 grados. Es una cosa hermosa y Bert Hellinger lo único que hace es incluir con amor todo aquello que está excluido y colocar a través del amor y la comprensión a cada persona. Okay. Entonces es muy importante perdonar. Pues a veces perdonar tanto como dejar soltar, dejar ir. Soltar. Okay. Porque perdonar, nos dice Bert Hellinger, que es como regresarle al otro la culpa.
Entonces, si yo le digo al otro, yo te perdono en automático, le paso toda la culpa a él y yo me siento muy bien. Entonces, si digo, yo lo siento y te incluyo en mi vida, entonces es muy diferente. E incluso tú te sientes diferente. Así que yo los invito de verdad a que reflexionen sobre esta pregunta que les hacía. ¿Dónde se han sentido excluidos o relegados en alguna reunión o con algún familiar o con algunos amigos? Porque efectivamente así se sienten nuestros ancestros y nuestra familia. Está fuerte, la verdad. Está fuerte y muy interesante. Ojalá que nos regales otro programa para ahondar claro en que eso. sí. Porque, sí, esto tiene mucho. Y entonces, si tú te sientes así excluido o sabes que puede haber alguien excluido en tu familia, entonces una manera de solucionarlo es una constelación o un movimiento. Así es. El movimiento es uno y la constelación es otro. Y qué bueno que haces esta pregunta porque precisamente a mí me dicen, ¿qué es un movimiento? Un movimiento te ayuda para acercarte y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo en tu sistema. Y una constelación abre todo el sistema para empezar a colocar a cada quien en su lugar y ver qué está sucediendo con este asunto en particular. Okay. Una constelación tiene una duración de mínimo 40, 50 minutos, yo creo que 50 mínimo. Y un movimiento puede llevar 5 o 10 minutos, tal vez 15 cuando mucho. ¿Te ayuda? Claro que te ayuda. Los dos te ayudan. Los dos te ayudan, pero necesitaríamos hacer 20 movimientos en lugar de una constelación. Y por eso están las dos maneras, también se puede hacer un movimiento. Una pregunta, por ejemplo, en la familia donde hay un hijo adoptado, por ejemplo, un papá que dice, ok, se casa con una persona que ya tiene un hijo y después tienen hijos ellos, ¿no? ¿Cómo? O sea, está la mamá y el papá. Y en esa familia, ¿qué número debe ocupar el hijo que no es de los dos? Puede ser, él es mi hermano del corazón, ella tiene el segundo lugar, pero mi hermano, él es el segundo y tú eres mi hermana del corazón. ¿Por qué? Porque finalmente yo no puedo ocupar, si yo te doy el lugar del segundo o del tercero, yo estoy quitando a la otra persona, ¿no? Y esto también es bueno que lo hablen, porque hay muchas personas que adoptan hijos y que también la familia se siente como algo está ocurriendo aquí que no me acaba de concretar, ¿no? Y entonces yo me siento como la segunda, pero yo soy la primera, y entonces este tipo de situaciones hacen problemas y grandes problemas. Como el que me acaba de ocurrir a mí, porque no sé si no me quedó clara la pregunta o no me quedó clara la respuesta. A ver, es un matrimonio que se casa que ya hay algún hijo previo. Uh-huh. Sí. Y entonces este matrimonio tiene un hijo nuevo. Tiene dos hijos nuevos. Dos. ¿Qué lugar ocupa el hijo que ya estaba? El primero es el primero. Y entonces tú le dices siempre a ellos, aunque sean el primero de ellos dos, que es el segundo. No, él es el primero, ¿no? El primero de la familia, de las dos personas que se casaron, va a ser siempre el primero de ese sistema familiar. Okay. Y yo tengo dos hermanas de corazón. Puedo decir que es la segunda y la tercera, como fueron acogidos. Pero si hay más, yo entonces solamente digo, ellos son mis hermanas del corazón, y yo soy la primera, ella es la segunda y ella es la tercera, y así sucesivamente. ¿Sí se explicó? ¿Sí me expliqué? No. O sea, sí, pero se me hace súper complicado estar como que la gente tenga que estar diciendo, no, ese es mi hermano del corazón y este es mi hermano de verdad. Pero ahí, por ejemplo, lo único que me hace un poquito de conflicto es, por ejemplo, ok, el primero sería el primogénito del papá, pero no el primogénito de la mamá, porque el primogénito de la mamá es el que ya tiene. Según, ¿Sí me explicó? a lo mejor yo no entendí bien.
tú te casas con una persona que ya Yo tiene tengo un hijos. hijo, Tú yo tienes tengo un un hijo. Y te- luego me caso con con alguien. Y una entonces persona. tengo más hijos de él. Ajá, Entonces, mi primer hijo de él no es mi primogénito, es el segundo, exacto. para mí. Pero el primero de los dos sí es el primogénito del papá. El primogénito de la familia de él con su primera esposa es el primogénito. Y tú tienes un primogénito también. Esos nunca se les va a quitar su lugar. Exactamente, ok. Entonces, el primer hijo que nace de él y yo, ¿qué lugar tiene en El sistema? primero también, pero El primero de otro este sistema, de nuestro sistema. Ok, ahora sí ya entendí. Ok, Gracias. Gracias. Sí, Ok. no Ajá, había sí. entendido No, yo la está, pregunta. no, está perfecto. Sí, ok, es ya que me quedó aquí se claro. hacen muchos Claro. La sistémica es bastante amplia, complicada. muy amplia y un poquito complicada a veces de entenderse, porque si yo a veces, como dices, no tengo mi lugar, en apariencia tampoco Me genera entiendo. confusión. Exacto, me genera mucha confusión. Ok. Cuando yo estoy clara con mi lugar y con la familia que tengo, entonces empiezo a vislumbrar muy fácilmente la situación en el sistema. Y nosotros comprendemos perfecto, Per, que si tú te confundes porque no tienes el lugar, vas a proyectar afuera confusión, porque todo lo que eres lo proyectas. Pues ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Muy rápido, sí. Estuvo muy interesante, ojalá así haya segunda parte y pues que nos sigas hablando de todo esto de los sistemas, porque sí de primera instancia como que es complicado agarrarle la onda, pero está muy interesante. Muy interesante. Y bueno, el mensaje creo que más grande es que busques en dónde puedes estar tú excluido o a quién estás excluyendo, porque esto va a traer consecuencias. Y dónde te pueden encontrar si pues descubren algo para ellos. Claro, en la página de Facebook es @constela37 y entran directamente a mi página. Ahí pueden ver los talleres que doy y ahí doy también información, da algo de la sistémica. Perfecto. ¿Y tu teléfono? Es 55 29 51 42 91. Perfecto. Pues si tú quieres constelar, si tú quieres encontrar el lugar en tu sistema y saber si acaso estás excluyendo a alguien más porque no te lo han platicado, ven con Ara, porque ahí lo vas a descubrir. Y ahí vas a poder poner, o sea, agarrar tu sitio, tu lugar e incluir a todo aquel que haya sido excluido y que tú tal vez todavía no lo sepas. Y de esa manera vas a ser quien salve el sistema familiar y te va a ir muy bien, lo mismo que a los que estás incluyendo. ¿Sí? Entonces, pues, gracias por tu atención. Gracias a ustedes. Hasta luego.